Durante muchos años, la historia de Hungría estuvo llena de batallas épicas y una defensa resistente, cuando el país se encontraba bajo constante presión de fuerzas externas. Los múltiples intentos de mantener su tierra, defender sus fronteras y conservar su independencia se convirtieron en una prueba de resistencia para el pueblo húngaro. En ese periodo, su estrategia principal consistía en mantener firmemente las posiciones y proteger activamente su territorio, permitiendo que el tiempo jugara a favor de los luchadores por la libertad. Sin embargo, en el año 1350, después de una larga era de lucha en la que el poder en la península cambió lentamente pero de manera segura, llegó un momento de inflexión. Entonces, tras largos años en los que las fuerzas turcas ejercían una influencia dominante, la situación empezó a cambiar. En lugar de defensas eternas, comenzó una política ofensiva activa. El primer golpe importante contra las posiciones otomanas fue dirigido a la fortaleza en Estregón, un punto estratégico situado en una colina alta que se elevaba sobre el río Danubio. En aquellos años, los turcos aún mantenían en la región guarniciones fortificadas, armadas con artillería pesada, aunque sus principales ejércitos estaban ocupados en otros frentes, librando campañas en distintas regiones. En ese momento, se diseñó un plan de ataque rápido y decisivo, un plan que incluía el despliegue de infantería y caballería pesada. La operación fue meticulosamente planificada, su objetivo era intentar recuperar Estregón, la fortaleza más importante en el camino del enemigo. Aunque las fortificaciones eran bastante sólidas, seguían estando aisladas, rodeadas además de tierras infranqueables y de difícil acceso para la artillería enemiga, esa fortaleza representaba un punto vulnerable. Por ello, el momento fue elegido con precisión, cuando se podía romper el equilibrio de fuerzas establecido. La campaña empezó con un asalto rápido que duró semanas. El estruendo de los cañones, las piedras que destrozaban las paredes, las grietas en la superficie de piedra, todo ello se convirtió en parte de la lucha continua. Cada día, las partes en combate sentían como las fortificaciones se debilitaban, como las paredes, como heridas abiertas, agrietaban y cedían. El asedio, agotador y exhausto, gradualmente provocaba que las defensas perdieran fuerza y decisión. Durante varias semanas, la heroica defensa, que había durado décadas, se desplomó bajo el avance de fuerzas superiores. Poco después del fin de este sangriento asedio, las banderas cambiaron de lugar, Estregón volvió bajo control de Hungría. Esta victoria se convirtió en un símbolo de que expandirse aún más hacia el interior de Europa Central ya no era tan fácil para los turcos y que sus planes enfrentaban fuerzas firmes y decididas. Esa fecha, el año 1350, se convirtió en el punto de partida para una nueva visión de los eventos militares en la región. Los conflictos militares entre el Imperio Otomano y la monarquía de los Habsburgo, que duraron mucho tiempo, se entrelazaron estrechamente. En esas tierras no había ninguna generación que no conociera las guerras, los cambios de control de las ciudades y fortificaciones, ni las constantes reorganizaciones del frente. Pero, a pesar de los intercambios y las victorias temporales, la guerra en sí parecía un nudo sin resolver, nunca dejaba de continuar por completo. Una de las principales razones de esto era la persistente e inquebrantable ciudad de Estreg, situada en una altura que se elevaba por encima de la vía fluvial más importante de la región, el río Danubio. El Danubio era la arteria principal por la que transitaba el transporte, el comercio y el movimiento de las fuerzas militares. Bajo el control de Estreg, no solo se podía observar esta ruta acuática, sino también influir en su curso. Poseer esta posición significaba no solo tener una vista de lo que ocurría, sino también, en caso necesario, bloquear el abastecimiento del enemigo. Debido a esto, el control de Estreg se convirtió en un aspecto estratégico sumamente importante para toda la aventura en la región. Cuando en mediados del siglo XV los turcos tomaron Estreg, no solo tomaron la ciudad, sino que obtuvieron un punto clave para controlar el río. Restablecida su fuerza, el ejército turco adquirió la capacidad de vigilar la navegación en el Danubio, proteger sus rutas comerciales y ejercer presión constante sobre las provincias centrales de Hungría. La posesión de la fortaleza permitía a los turcos mantener la región bajo amenaza constante sin necesidad de enviar grandes ejércitos en profundidad en territorio enemigo.
Bastaba con controlar el desfilado y mantener la zona para que toda la región permaneciera en un estado de incertidumbre e inestabilidad. Durante muchos años, el gobierno húngaro y sus ejércitos se vieron obligados a vivir según un principio defensivo. La frontera tensada se ubicaba en barreras naturales, ríos, colinas y puestos fortificados construidos para ganar tiempo y facilitar la movilización. La distancia se utilizaba como una herramienta para retrasar el avance del enemigo, y las fortificaciones en la frontera, junto con los fuertes, creaban una cadena difícil de superar sin grandes pérdidas. Hasta principios de los años 60 del siglo XVI, esta táctica funcionaba, la frontera seguía siendo, en esencia, una línea claramente delineada. Pero a principios del siglo XV la situación empezó a cambiar. La frontera se convirtió en una zona de enfrentamientos constantes, y el Danubio dejó de ser una protección natural para Hungría. Poco a poco, empezó a jugar un papel opuesto, se convirtió en una herramienta de presión que utilizaban los turcos. Dentro de Estreg, el guarnición turca no dejaba de fortalecer sus posiciones. Los dirigentes de la fortaleza comprendían perfectamente que perder ese punto de apoyo podría socavar todo el sistema de control sobre la región. Por eso, cada pocos meses, confirmaban su disposición, realizaban revisiones de las murallas, las reforzaban con nuevas capas de tierra y tablas, afinaban las posiciones de artillería, revisaban los sistemas defensivos. Los almacenes internos con cereales, municiones y agua pasaban por una inspección exhaustiva y se fortalecían. El guarnición practicaba casi a diario para estar preparado ante cualquier amenaza que pudiera surgir en cualquier momento. La tensión en la región no generaba pánico, sin embargo, era evidente que todo se encontraba en un estado de máxima vigilancia. En la ciudad de Estreg se mantenía una defensa sólida y, a pesar de las medidas preparatorias, estas acciones indicaban algo más que una simple disposición ante un posible peligro. Los otomanos compraron que ya no podían confiar en sus fortificaciones al 100%, ya que también cambiaba el panorama general del conflicto. La guerra adquiría un carácter diferente, las fuerzas turcas se veían obligadas a dividir sus tropas, concentrándolas en varias direcciones simultáneamente. Los principales ejércitos avanzaban por diferentes frentes, mientras que Estreg permanecía poderoso, pero cada vez más aislado. Para Hungría y las fuerzas austríacas, este hecho planteaba una pregunta nueva, muy importante, ya no se trataba únicamente de fortalecer la defensa al norte del Danubio. La cuestión central ahora era si valía la pena seguir manteniendo la fortaleza turca, situada justo en la orilla de ese río. Estreg adquirió una importancia especial y su sitio o captura dejaron de ser solo una tarea territorial. Se trataba de eliminar un punto estratégico que hacía a toda Hungría vulnerable y consolidaba la influencia turca en la región. Esta decisión supuso un punto de inflexión, marcando un cambio profundo en la táctica y estrategia de ambas partes. Hungría y sus aliados pasaron a acciones activas, dejando de considerar únicamente la defensa como prioridad. Por primera vez en muchos años, la guerra por el Danubio se volvió más ofensiva, y las medidas preparatorias se centraron especialmente en Estreg. Las guerras no comienzan con un disparo, empiezan cuando las partes dejan de simular tranquilidad y toman la amenaza en serio. Y justo en la primavera de 1595, llegó ese momento en que el sitio se convirtió en una realidad ineludible. Para las guarniciones otomanas dentro de Estreg, la preparación tomó un nuevo curso, ya no era solo una advertencia común, sino una completa disposición para actuar. El comandante de la fortaleza cambió de táctica, en lugar de mantener pasivamente la capacidad defensiva, pasó a prepararse activamente para un posible asedio. Se establecieron enlaces de señalización entre las torres, se organizaron rutas para mensajes rápidos y correos. A cada oficial se le recordó su papel en caso de que la ciudad fuera repentinamente bombardeada o sitiada. El guarnición empezó a entrenarse con mayor regularidad, disparos, maniobras y ejercicios tácticos se realizaban casi todos los días. Las armas no solo se colocaban en sus posiciones, sino que también se calibraban y ajustaban, ensayando posibles escenarios de uso. El abastecimiento de municiones se hizo más meticuloso, los materiales se transportaban cerca de las posiciones para evitar retrasos en el inicio de las acciones de combate. Incluso dentro de la ciudad,
las personas y sus habitantes reorganizaron su vida cotidiana, limitando todos los desplazamientos no esenciales y dirigiendo a los ciudadanos hacia zonas internas más seguras. Se estableció racionamiento de víveres con plena confianza en que, si fuera necesario, el reabastecimiento podría retrasarse o incluso no llegar en absoluto. Estreje dejó de ser simplemente un puesto fortificado y se convirtió en un símbolo de resistencia y preparación. Al mismo tiempo, en el otro lado del frente, en la frontera, ocurrían eventos no menos importantes, que por primera vez en muchos años mostraban que la corte de los Habsburgo en Austria comenzaba a actuar en lugar de solo observar. Los informes de los exploradores y observadores dejaban de ser ignorados, se discutían, comparaban y verificaban. Como resultado, quedó claro que los otomanos se estaban preparando para sitiar la fortaleza, lo que significaba que la toma de la misma representaba una oportunidad real si los Habsburgo actuaban con decisión. En Viena, cesaron las vacilaciones e incertidumbres, allí se dieron órdenes de manera silenciosa pero firme. No se trataba de una llamada de atención o una demostración de fuerza, todos los indicios apuntaban a una operación de asedio a gran escala. Las tropas comenzaron a llegar desde varios rincones del imperio. La infantería alemana se convirtió en el núcleo de la futura ofensiva, disciplinada, numerosa y preparada para una campaña prolongada. También participaron unidades húngaras, que poseían conocimientos del terreno, caminos y cruces fluviales, lo cual era crucial para el éxito del asedio. Se movilizaron ingenieros y artilleros italianos para el manejo de los cañones de asedio, el fortalecimiento de las fortificaciones y la creación de posiciones tácticas necesarias. Todo ello indicaba la seriedad de las intenciones y la total transición a una estrategia ofensiva, donde cada elemento, desde el armamento hasta la logística, estaba cuidadosamente preparado y coordinado. Este ejército no se reunió de improviso con una explosión dramática repentina. Su formación se llevó a cabo de manera paulatina, paso a paso, como una gota que llena un vaso de determinación. Las columnas se formaban en distintas regiones, en diferentes lugares, y con cada movimiento evitaban atraer la atención prematura del enemigo. Con orden y sin prisas, desfilaban por rutas específicas, ocultando cuidadosamente su plan principal. Tras ellos, avanzaban los convoys con las provisiones necesarias, comida, municiones y todos los objetos imprescindibles para levantar el asedio o defenderse. Estos camiones y carretas, cargados con pólvora y metralla, que avanzaban por caminos ásperos e irregulares, parecían cargar sobre sus hombros el peso de toda la lucha futura. La caballería, que participaba con poca frecuencia, hacía lo posible por reducir cargas y desplazamientos, pues todos comprendían muy bien una verdad importante: el asedio no es una carrera de velocidad. La victoria se alcanza con paciencia y resistencia. Cuando el ejército empezó a avanzar inadvertidamente, pero con paso firme hacia el este, el ánimo entre los soldados empezó a cambiar gradualmente. Ya no era una frontera típica, ni una escaramuza menor que se pudiera terminar rápidamente y dejar atrás. Caminaban hacia una fortaleza ancestral, que durante 4 décadas había permanecido prácticamente inalterable. Los soldados comprendían que no sería una pelea corta, sino una batalla en la que tendrían que mostrar resistencia y dureza hasta el final. Al inicio de las lluvias y del calor veraniego, tan pronto salió el sol brillante, quedó claro como en agua transparente, filtrándose a través de una niebla simple, los signos de movimiento del enemigo comenzaron a ser visibles. Siluetas reconocibles, columnas enormes, cadenas retorcidas de caravanas de artillería y aspilleras por donde transportaban municiones, todo ello hablaba en un solo tono: el enemigo se acercaba. Dentro de la ciudad de Esztergom, los preparativos definitivos alcanzaron su punto culminante. Los líderes revisaban cuidadosamente las defensas, reforzaban las posiciones y afinaban las estrategias. Cada puesto, cada escondite, cada señal para las órdenes, todo estaba asegurado y coordinado. Los soldados, conteniendo la respiración, entendían qué significaban todas esas medidas preventivas. Después de que el ejército de los Habsburgo estableciera su campamento cerca, la ciudad quedaría sitiada, y el entorno se asemejaría a un asedio real. El lecho del Danubio se convertiría en un punto de observación, un objeto vigilado para no perder ni el más mínimo signo de entrada del enemigo.
Los caminos serían cerrados y cualquier ruta de retirada quedaría completamente bloqueada. A partir de ese momento, Esztergom tendría que convertirse en una fortaleza autosuficiente, capaz de resistir cualquier prueba. Cuando las primeras unidades de los Habsburgo alcanzaron las colinas que dominaban la ciudad, ambas partes estaban completamente preparadas para lo inevitable. No confiaban en ninguna seguridad o tranquilidad especial, solo sentían una preparación, una calma ligeramente superior a la normal, y comprendían que la batalla comenzaría en breve. Y, finalmente, cuando el sol salió completamente sobre el Danubio, no quedó duda alguna, ambas partes veían cómo se desarrollaría todo a partir de entonces. Ya no se cuestionaba el inicio del combate en sí, solo quedaba la duda de cómo exactamente empezaría. La sombra gótica de la inminente batalla se extendía sobre ambos campamentos. Los Habsburgo, habiendo pasado la noche en preparación militar, estaban listos. Sus escuadrones de artillería dormían cerca de sus cañones, y la pólvora, meticulosamente guardada y cubierta con lonas, protegía para que nada dañara su humedad. Los oficiales, en silencio y concentrados, revisaban sus posiciones, verificaban las distancias, confirmaban los objetivos y hacían todo lo posible para que cada soldado entendiera claramente su tarea. Al mismo tiempo, dentro de la fortaleza de Esztergom, las posiciones de fuego estaban listas para la batalla. El mando otomano se encontraba en plena preparación. No sonó ninguna campanada de alarma, ni se escucharon señales de aviso. Simplemente, en silencio y con la calma acostumbrada, los soldados ya estaban despertados. Con los primeros destellos del amanecer, la ligera niebla que cubría el río se disipó un poco. A través de una fina capa de madera y agua, se delinearon las siluetas, plataformas de artillería, fortificaciones de tierra, movimiento por las laderas opuestas. Todo esto era una señal de que el combate estaba por comenzar. Y poco después de la salida del sol, desde más allá del campo de visión, se escuchó un disparo sordo, un cañonazo común pero crucial. No era simplemente un disparo para destruir o matar, era una primera andanada deliberada y cuidadosamente planeada, una prueba de distancia, una prueba de reacción, una especie de declaración pronunciada sin palabras. La bala, impulsada por la inercia, cruzó el río y, con un eco resonante, impactó en las fortificaciones de Estriega. Las rocas craquearon, el polvo se levantó en el aire y los sonidos resonaron dentro de los muros de la ciudad. Para quienes se refugiaban en el interior de la fortaleza, aquel sonido marcó el comienzo de una nueva era. Ya no era preparación para la batalla, sino la misma guerra. Inmediatamente, se activaron los puestos de mando. Los oficiales otomanos, con calma y sin prisa, daban órdenes, usaban señales previamente acordadas, evitando gritos o pánicos. Los tiradores y artilleros más hábiles se desplazaban rápidamente hacia sus posiciones definidas. Y pronto, llegó su respuesta, una salva de cañones otomanos, controlada y fría, sin emociones ni pánico. Las explosiones de ambos lados simbolizaban el inicio de una batalla sangrienta y tensa, en la que ninguna de las partes pensaba ceder. Su tarea principal era enfocar el fuego en los puntos visibles de las posiciones de artillería, en los perímetros de los campamentos y en las instalaciones de la resistencia enemiga ubicadas en las pendientes tras el río. No buscaban simplemente igualar o seguir el ritmo del enemigo, sino crear una sensación de presencia constante y vigilancia, de modo que cada cañón de los Habsburgo, cada equipo de la batería, sintiera que estaban siendo observados, que estaban siendo controlados y guiados. Este enfoque táctico implicaba no solo disparar sobre objetivos, sino emplear una estrategia psicológica, la percepción consciente por parte del enemigo de que estaban vigilados, de que cada tirador y cada orden eran observados y perseguidos. Mientras la escaramuza matutina continuaba, la situación se intensificaba y expandía con los acontecimientos. Nuevos salvos de las posiciones enemigas se activaron, aunque no todos a la vez, los disparos se realizaban en turnos, con ajustes constantes después de cada impacto para mejorar la precisión y maximizar el daño. Algunas baterías concentraban su fuego en una parte de la muralla, donde el muro de piedra, más antiguo, mostraba los vestigios de reparaciones previas, hechas en guerras pasadas. Estos eran puntos débiles destinados a ser destruidos.
Las demás armas apuntaban a las almenas y torres, obligando a los tiradores otomanos a bajar las cabezas con más frecuencia para evitar ser alcanzados por la lluvia cegadora de piedras y llamas. En el interior del fortín, en Estrigoma, los daños se volvían cada hora más evidentes. Los muros de piedra comenzaron a agrietarse, los fragmentos y pedazos de pared se desprendían y caían, como si el centro mismo de la fortaleza se estuviera desintegrando lentamente en pedazos. Los muros de tierra y las plantaciones de tierra comenzaron primero a ceder, luego a hundirse cada vez más bajo la presión del fuego que parecía constante. Los defensores intentaron salvar la situación de alguna manera, rellenaban los huecos con troncos de madera y tierra, reforzaban las áreas dañadas. Dentro de las murallas vivían también personas, los civiles que permanecieron en la fortaleza fueron trasladados más cerca del centro para preservar sus vidas y minimizar el riesgo de ser alcanzados. Los comerciantes, puestos de mercado y almacenes de alimentos estaban en peligro constante, protegidos y vigilados más estrictamente de lo habitual para que las tropas enemigas no lograran apoderarse de recursos importantes. Los religiosos y las autoridades trataban de mantener el orden con todos los medios, mientras la fibra nerviosa de la defensa se rompía interiormente, poco a poco envuelta en el miedo y la ansiedad, que cada día aumentaban. En las posiciones exteriores, en el campamento de los Habsburgo, se instauró su propio ritmo de trabajo. Los soldados y los equipos de artillería se cambiaban regularmente para evitar el agotamiento y mantener la capacidad combativa. Carros con municiones se desplazaban constantemente, entregando proyectiles frescos a las armas. Los ingenieros, que observaban los daños a través del denso humo, marcaban los lugares de impacto y ajustaban sus planes para apuntar con mayor precisión y aprovechar funcionalmente la artillería. No era un asalto clásico, no era un ataque repentino y poderoso que pudiera romper rápidamente la defensa, sino algo mucho más peligroso. Era una carga estratégica y gradual, una presión que se ejercía sobre la ciudad desde el enemigo, presión hora tras hora, piedra tras piedra, sección tras sección. Al mediodía, ambas partes llegaron a la comprensión de que el escenario del desarrollo de los hechos ya se perfilaba en líneas generales. Los atacantes no buscaban penetrar en la ciudad en un solo día, destruyéndola por completo, ni estaban dispuestos a doblegar de inmediato la resistencia de los defensores. Aplicaban una táctica de agotamiento, debilitando las murallas a medida que se agotaban los recursos y las fuerzas del enemigo. Los defensores, por su parte, no planeaban ganar la batalla de inmediato, su objetivo era aguantar, sobrevivir al primer día, luego al segundo, y tantos días como fuera necesario, sin rendirse ni retroceder. Y así, cuando el evening se acercaba, la lucha fue disminuyendo poco a poco, no porque la batalla hubiera concluido, sino porque apenas comenzaba. La oscuridad, densa y espesa, como un velo, una cortina de humo cubrió el río y las murallas. Estaban cubiertas de heridas, pedazos de la mampostería, grietas y daños que evidenciaban la potencia de la artillería asediante. Pero la fortaleza seguía en pie, seguía siendo otomana. Sin embargo, para quienes participaban en ella, quedó claro, desde ese momento, Strain pasó de ser un puesto avanzado preparado para la defensa a una fortaleza sitiada. Y un asedio no es un proceso rápido. Requiere tiempo, paciencia y esfuerzos constantes. Para la tercera semana, la situación en los informes del asedio ya había cambiado notablemente. El estruendo y el ruido dejaron de impactar los ojos y los oídos, la gente ya se había acostumbrado al cañoneo constante, al humo y a las destrucciones. La ansiedad ahora ya no residía en la sorpresa, sino en la rutina que se repetía día tras día. Cada mañana comenzaba con el encendido de las baterías, y cada mañana las murallas de la ciudad perdían un poco más de su fortaleza y de su masa de piedra. Por las tardes, como si estuvieran cansados de la lucha interminable, los defensores no lograban terminar a tiempo las reparaciones. Los cañones del ejército de los Habsburgo estudiaban cada vez mejor las fortificaciones, identificando los puntos más vulnerables y comparando los daños tras cada ataque. Una sección concreta de la muralla en el lado oeste llamó especialmente la atención, porque la antigüedad, las múltiples reparaciones y la peculiaridad de su construcción la hacían susceptible. Allí donde el revocado de ladrillos era más blando o había sido restaurado varias veces, la estructura se había debilitado más que las demás, y esto no pasó desapercibido.
Tras esa observación, el enemigo redirigió todos sus esfuerzos justo hacia allí. Los cañones ajustaban el ángulo de disparo y la cadencia de los disparos para infligir golpes más frecuentes y precisos. Los proyectiles se solapaban en un flujo continuo, el estruendo de las detonaciones era cada vez más frecuente, y los daños se multiplicaban, volviéndose evidentes. Dentro de la fortaleza se podía ver cómo las piedras y los ladrillos comenzaban a caer hacia el interior de las murallas en lugar de afuera, las grietas se extendían por toda su superficie, y aunque aún se realizaban reparaciones temporales en la esperanza de frenar la destrucción, éstas ya no podían resistir las pruebas nocturnas. La muralla se desgastaba implacablemente bajo la presión del tiempo y del constante impacto de los golpes, y los comandantes del ejército otomano reaccionaban rápidamente, aumentaban el número de defensores en las secciones vulnerables, para sostener los puntos críticos. De este modo, de manera sistemática e implacable, la destrucción y la presión sobre la fortaleza seguían en marcha, demostrando que en la guerra no existen victorias instantáneas. La muralla, símbolo de una defensa inquebrantable, se convertía cada vez más en un objeto destruido, que solo lograba mantenerse en pie gracias a la valentía ejemplar de quienes permanecían en ella. El tranquilo momento de la tarde fue repentinamente interrumpido por un instante irreconocible, la muralla rendida, que en su día parecía inexpugnable, comenzó a ceder ante la embestida del enemigo. Pero esto no ocurrió por una causa repentina y espectacular, ni con un estrépito de explosión, sino de forma paulatina y silenciosa. Una sección de la línea fortificada parecía haber podrido desde dentro, y sus losas de piedra lentamente se desplazaban hacia el interior de la ciudad, cediendo ante la fuerza del adversario. El estruendo de un colapso pétreo resonaba en el aire, y el polvo y cenizas levantados en ese momento cubrían el ambiente, mezclándose con el humo de las posiciones austriacas. Los testigos observaban la escena con inquietud y alerta, sin asombro, sino con temor y cautela, entendiendo que se acercaba un momento crucial en la batalla por la ciudad. De inmediato, los jefes recibieron la orden, la situación requería acciones inmediatas. Se lanzaron las órdenes, las unidades de infantería se trasladaban rápidamente hacia la sección peligrosa de la muralla, para impedir que el enemigo tomara por completo la ciudad. Se prepararon y subieron escaleras de batalla para superar rápidamente las zonas de defensa destruida. Los oficiales mantenían la calma y, elevando la voz, dirigían la defensa con coordinación, repitiendo instrucciones y órdenes para movilizar a todas las fuerzas disponibles y preparar a los combatientes para el ataque. Era un momento esperado, el enemigo daba un paso hacia ellos, y los defensores tenían la única oportunidad de contraatacar y retrasar al enemigo al menos por un corto tiempo. Sin embargo, la ofensiva no fue repentina, no comenzó con una explosión violenta ni con un grito ensordecedor, sino con un movimiento progresivo de las tropas. Cubiertos por el fuego de artillería y los disparos de armas, los enemigos, soldados de los Habsburgo, se desplazaban lentamente, pero con confianza, hacia la sección dañada de la muralla. Una delgada cortina de humo y los escombros de piedra que los rodeaban los ocultaban de la vista. Por todas partes se escuchaban disparos, en un intento de los defensores del ejército otomano por ralentizar el avance del enemigo, atacándolo desde cobertizos improvisados distribuidos a lo largo de las líneas de defensa. La batalla se volvía más cercana, más feroz y más confusa, la gente trepaba por los restos de piedras rotas, se escondía detrás de las murallas que caían y daba órdenes que se mezclaban en el caos del estruendo, los crujidos y los gritos. El ruido constante de la lucha era la única señal que unía todo lo que ocurría dentro y fuera de la fortaleza. Desde la posición dentro de la fortaleza, los oficiales turcos rápidamente evaluaron la situación, la abertura no era muy ancha, pero sí muy débil, cualquier persona podría haberla socavado, si no fuera porque las fuerzas restantes estaban en alerta. Pero también entendían que el enemigo había detectado ese punto vulnerable y que muchas más fuerzas se dirigirían allí. Mantener esa posición significaba asumir grandes sacrificios, quizás al precio de que la ciudad y sus habitantes ya no pudieran soportarlo. La noche se acercaba lentamente, y el comandante comprendió que la resistencia pronto sería insostenible. Tomó una decisión dolorosa pero necesaria, comenzar negociaciones para acordar la capitulación. Durante las horas de oscuridad,
el intercambio de fuego se redujo significativamente y fue reemplazado por señales que indicaban la voluntad de cesar las hostilidades. Y cuando al día siguiente se izaron las banderas, la calma y la tranquilidad no representaban una victoria o un triunfo, sino más bien el agotamiento de las fuerzas y la resistencia, que ya no podían continuar. El desgaste, la tensión constante, el miedo que no se detenía ni por un instante, todo ello llevó a que la defensa colapsara no con un estruendo, sino en silencio, como una aceptación de los hechos. Cuando al final de la batalla las tropas de los Habsburgo entraron en la ciudad, lo hicieron con cuidado y sin desorden, no tenían prisa, ni buscaban apoderarse de cada casa ni de cada calle en ese momento. En la ciudad reinaba una cierta indiferencia hacia la celebración, no hubo desfiles triunfales ni gritos de alegría o júbilo. Los oficiales mantenían en orden a sus unidades, comprendiendo que la captura de la ciudad por la fuerza no era el final, sino el inicio de una etapa más peligrosa. Dentro de las murallas era evidente la magnitud de la destrucción, partes de las fortificaciones estaban dañadas, las casas cercanas a las líneas exteriores de defensa se convertían en montones de escombros y ruinas de piedra. En algunos lugares todavía se podían notar nubes de humo provenientes de los focos de incendio que se habían desatado durante la batalla. Poco a poco, civiles comenzaron a salir de sus refugios y trincheras, parecían fatigados y desorientados, pero no alegres. No celebraban la victoria, ni bailaban ni gritaban de júbilo y esperanza. Miraban a su alrededor, intentando comprender qué había cambiado y que permanecía igual en sus vidas, en su ciudad. Para la guarnición del ejército otomano, el fin de la defensa significaba no solo una victoria física del enemigo, sino también una desunión interna, sentimientos contradictorios, alivio y tristeza a la vez. Aunque se les permitió abandonar la ciudad bajo las condiciones de la capitulación, las armas fueron entregadas y las manos quedaron caídas. Comprendían que la destrucción no solo eran muros dañados, sino también destinos rotos, fe en la invencibilidad destruida. Así terminó una de las páginas más difíciles de la defensa otomana en esta ciudad importante, dejando la memoria de la lucha y del precio que puede pagar la resistencia, que a veces resulta demasiado alto para quienes combatieron hasta el último momento. A los soldados heridos se les brindó ayuda en la medida en que las circunstancias lo permitieron, haciendo todo lo posible para aliviar su sufrimiento. Pero ninguno de ellos sentía vergüenza o humillación. No se sorprendían ante lo ocurrido, pues sus expectativas y planes eran claros, y el miedo y el pánico los habían superado en las primeras horas de resistencia. La fortaleza de estos hombres era su resistencia, resistieron tanto como su fuerza pudo, sin rendirse ni bajar los brazos. Para las fuerzas que luchaban, la victoria en esta batalla fue más moderada que triunfante. No fue lograda por un ataque sorpresivo no combativo, sino detenida por esfuerzos sangrientos, paciencia y perseverancia. Las voces de los ingenieros rápidamente llenaron el aire cuando comenzaron apresuradamente a inspeccionar las murallas y fortificaciones destruidas. El tiempo no se detuvo ni por un momento, las reparaciones y trabajos de recuperación comenzaron casi de inmediato, incluso antes de que el humo desapareciera por completo y el polvo se asentara, porque esta ciudad era demasiado importante para dejarla vulnerable y preparada para nuevos enfrentamientos. La recuperación avanzaba en todos los frentes, las iglesias, símbolos de fe y espíritu, fueron restauradas, las estructuras administrativas se reorganizaron rápidamente para establecer control y gestión. Los destacamentos punitivos se concentraron en proteger la ciudad y toda su vecindad, resistiendo cualquier intento del enemigo de recuperar lo perdido. Mientras tanto, dentro de la ciudad, continuaba el trabajo militar, y fuera de ella se desarrollaban nuevos acontecimientos que generaban inquietud general. Al enterarse de la caída de Esztergom, la noticia se difundió rápidamente a lo largo del río Danubio por toda Europa central, causando gran resonancia y cambios en los ánimos. Para el frente monárquico de los Habsburgo, esto fue una prueba de que la guerra aún se inclinaba a su favor y que la suerte podía volver a su lado. Al mismo tiempo, para el Imperio Otomano, esto no fue una señal de derrota, sino un recordatorio de que era necesario seguir resistiendo. Perdieron una fortaleza importante, pero no perdieron completamente su capacidad de lucha. Comprender esto era común para todos los participantes del conflicto, la captura de Esztergom no significaba el fin de la guerra, más bien, cambió radicalmente su curso.
Las fronteras se desplazaron, el mapa estratégico del mundo cambió, y tanto las partes como la confianza de ambas aceptaron esto. Como resultado, ambos bandos comenzaron a prepararse para las próximas fases de la lucha, los próximos desafíos y nuevos enfrentamientos. En este tipo de conflictos, la finalización de un asalto no es más que un paso intermedio, no el final, sino simplemente una transición hacia el siguiente capítulo. Pasó mucho tiempo desde que cesaron los disparos y el estruendo de los cañones, pero la importancia de Esztergom continuaba siendo vigente y significativa. No porque haya caído específicamente, sino porque su caída cambió radicalmente el curso de los acontecimientos. La captura de esta ciudad en 1595 no fue el fin de la guerra en sí, sino una señal de que ambos oponentes, el Imperio Habsburgo y el Imperio Otomano, reconsideraron todo el conflicto de manera distinta. Para los Habsburgo, el asedio se convirtió en una lección importante, las fortalezas y posiciones estratégicas del Imperio Otomano no eran invencibles. Con una preparación adecuada, paciencia y acciones coordinadas, podían ser recuperadas por el enemigo. Esta victoria fortaleció la fe en sus propias capacidades, amplió su visión de las aspiraciones, haciéndolas más decididas. Al mismo tiempo, para los turcos, la pérdida de Esztergom fue una señal de alarma, demostraba que la potencia del imperio, a pesar de su riqueza y fuerza, no era absoluta. La distancia que separaba a ambas partes, así como las dificultades de las largas cadenas logísticas que se extendían por cientos de kilómetros, tenían un peso importante. Estos factores creaban una amenaza real para campañas futuras. La estrategia cambió, aumentó la cautela y la previsión. Para los húngaros, que defendían esas tierras, el asalto a Esztergom se convirtió en un punto de fractura en su larga historia de derrotas y victorias. Después de más de 50 años en que la fortaleza turca permaneció bajo control enemigo, comenzaron cambios en la nación. La vida no se hizo más fácil, pero sí más segura y consciente, porque se dio un paso importante, desapareció una de las mayores fortalezas turcas en el camino del enemigo. Este paso no supuso inmediatamente una mayor facilidad ni un alivio completo, pero sí cambió por completo el curso de los acontecimientos. La presencia de este bastión en las fronteras meridionales del imperio recordaba que las victorias no son eternas y que las derrotas no significan el fin de la epopeya. Indicaba la necesidad de lucha constante y de fortalecer las posiciones. Esta pelea sitiada dejó una lección más profunda sobre la naturaleza de las guerras en la era del temprano Nuevo Tiempo, no se resolvían mediante heroísmo o actos de valentía aislados, sino por una lucha prolongada y agotadora donde jugaban un papel importante la logística oportuna, la capacidad de mantener las posiciones y la paciencia. Por eso, Esztergom no se considera un simple episodio o el final de un conflicto bélico, fue un punto donde cambió la perspectiva, se produjo un giro en la conciencia y en la estrategia de ambas partes. En guerras tan prolongadas, la fe en el éxito suele ser más importante que la victoria en el campo de batalla, ya que es ella la que determina el curso y el resultado de la lucha.